Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un determinado conjunto. Por ejemplo, contar cuántos libros tenemos. El conjunto de todos los números naturales que existen se representa con el símbolo n. Los números naturales son un conjunto infinito. Eso quiere decir que si buscamos el número natural más grande que podemos imaginar, siempre habrá otro número natural más grande que ese. Y ese número también tendrá otro número más grande y así sucesivamente. Sin embargo, posee un elemento mínimo. El número 1 es el primer elemento natural y es menor que cualquier otro número. El conjunto de los números naturales es un conjunto ordenado. Es decir, que si yo tengo dos números naturales, puedo establecer tres relaciones. Decir que ese número es mayor que el otro, o ese número es menor que el otro, o que es el mismo número. Tenemos dos operaciones bien definidas, que es la suma y la multiplicación. Si sumamos dos números naturales, el resultado siempre será otro número natural. Lo mismo ocurre si nosotros multiplicamos. Sin embargo, cuando restamos dos números naturales, el resultado no siempre será otro natural. Por ejemplo, si hacemos 2 menos 4, el 2 y el 4 son números naturales, pero la resta no pertenece a los naturales. Lo mismo ocurre con la división. Si yo hago 1 dividido 5, el 1 y el 5 son números naturales, pero el resultado no pertenece. Por eso decimos que la resta y la división no están bien definidas en los naturales. Bien, vamos a ver las propiedades. Sean A, B, C y D números naturales. La primera propiedad conmutativa para la suma. La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Por eso nos dice que A más B es lo mismo que B más A. Esto quiere decir que si yo tengo la suma 4 más 5, es lo mismo que 5 más 4, lo cual nos da como resultado 9. En ambos casos nos da 9. Lo mismo va a ocurrir para el producto. Propiedad conmutativa para el producto. El orden de los factores no altera el resultado. Esto quiere decir que si yo tengo A por B, es lo mismo que B por A. Dos números naturales cualesquiera. Por ejemplo, tengo 2 por 5, es lo mismo que 5 por 2. En ambos casos me da 10. La siguiente propiedad asociativa para la suma. El modo de agrupar los sumandos no altera el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros definimos la suma entre dos números. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos A más B más C? Lo que me asegura esta propiedad es que si sumo primero A más B y luego sumo C, esto va a ser lo mismo que si sumo A al resultado de B más C. Por ejemplo, si tengo 3 más 7 más 5. Y viene una persona y me dice, es más fácil hacer 3 más 7, que te da 10, y luego le sumas el 5, y eso te da 15. Y viene otra persona y te dice, no, es más fácil primero sumar 7 más 5, que te da 12, y hacer 3 más 12, y obtenemos el mismo resultado, 15. No importa cómo los asocie o los agrupe para sumar, voy a obtener el mismo resultado. Esto mismo ocurre para el producto. Si yo tengo tres elementos, A por B por C, no importa cómo los agrupe, voy a obtener el mismo resultado. A por B
por C es lo mismo que primero multiplique B por C y luego le multiplique el A. ¿Sí? Observemos que los paréntesis nos indican que tenemos que resolver eso primero. Por ejemplo, si tengo 2 por 3 por 5, puedo hacer primero 2 por 3 y luego multiplicar por 5. 2 por 3, 6, por 5, esto me da 30. O puedo hacer primero 3 por 5 y luego multiplico 2. 3 por 5, 15 y 2 por 15, 30. Luego vamos a tener la existencia del elemento neutro para el producto. Esto nos dice, cualquier número natural multiplicado por 1 da como resultado el mismo número natural. Por eso nos dice A por 1 es igual a 1 por A. Esto por el hecho de la conmutatividad y eso nos da como resultado el mismo A. Nos dice, cualquier número natural que vos tengas multiplicado por 1 te va a dar el mismo. Es decir, puede ser 7 por 1 y esto me va a dar 7. Y me asegura que no importa cuál sea el número, siempre va a cumplirse. Después tenemos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y con respecto a la resta. Sí, observemos que puede estar multiplicando a un paréntesis donde tengo dos sumandos, o puedo tener un paréntesis con dos sumandos y luego multiplicando a. Y lo mismo se va a cumplir para la resta. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 3 por 2 más 4. Esto yo lo puedo resolver como 3 por 2 más 4, 6, 3 por 6, 18. Pero aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, esto equivale 3 por 2, distribuyo el producto, más 3 por 4, y esto es igual, 3 por 2, 6, más 3 por 4, 2. 6 más 12 es igual a 18. Obtenemos el mismo resultado. Bien, los números naturales, sus opuestos aditivos, que es el número natural con un signo negativo, y el 0, constituyen los números enteros. A los números enteros los representamos con una Z. Bien, los números enteros son un conjunto infinito. Este conjunto no tiene un primer elemento ni un último elemento. También es un conjunto ordenado y tenemos bien establecida la suma, la multiplicación y la resta. Porque si ahora resto dos números enteros, siempre voy a obtener como resultado otro entero. La división no está bien definida, porque yo puedo hacer menos 5 dividido 4. El 5 y el 4 son números enteros, pero la división no pertenece a los enteros. ¿Sí? El hecho de que necesitamos a los naturales para formar a los enteros, nos dice que cualquier número, por ejemplo el 4, pertenece a los naturales, el 4 también va a pertenecer a los enteros. Bien, los números enteros conservan todas las propiedades de los números naturales. También cuentan con unas nuevas, ¿sí? Que son las que tenemos aquí. Existencia del elemento neutro de la suma. Nosotros ya habíamos hablado del elemento neutro del producto, que era el 1. No importa cualquier número natural multiplicado por 1, nos devuelve el mismo número. Ahora aparece el neutro de la suma, que es el 0. Cualquier número z, yo le sumo 0, obtengo el mismo número. Y aparece el concepto de la existencia
del opuesto aditivo. ¿Sí? Me dice, cualquier número que sea distinto de 0, va a existir un número con signo opuesto que al sumarnos nos da como resultado el neutro de la suma. Entonces me dice, cualquier número que pertenezca a z que sea distinto de 0, por ejemplo, el menos 5 pertenece a z. Me dice que existe otro número también en z que tiene signo contrario. Le cambiamos el signo, menos por menos más, y nos da 5. 5 también pertenece a z. De manera que al sumarlos, obtenemos como resultado 0, que es el neutro aditivo o el neutro de la suma. Si yo hago menos 5 más 5, esto me da 0. Bien, vamos a ver la suma entre números enteros. El primer caso que se nos puede presentar es que ambos sumandos son positivos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tengo 4 más 16. El 4 tiene signo positivo, el 16 tiene signo positivo, ambos son enteros, realizo la suma, 4 más 16, 20. Es la suma de números naturales. Ahora, ¿qué pasa si quiero sumar dos números negativos? El menos 3 menos 37. Los dos tienen números signo negativo. Entonces voy a observar solamente el número y los voy a sumar. Voy a hacer 3 más 37, eso me da 40. Pero ahora, como ambos tienen signo negativo, le coloco el signo negativo. El tercer caso es que haga la suma de dos números con distintos signos. Por ejemplo, el 9 menos 28. Entonces, observo que el 9 tiene signo positivo y el 28 tiene signo negativo. Observo los números sin importarme el signo que tenga delante. Es decir, voy a ver cuál es su valor absoluto. En este caso, el valor absoluto del número más grande es el 28. El 28 es el número más grande. Entonces hago la resta como lo hacemos comúnmente. 28 menos 9. Eso nos da 19. Coloco ese resultado y coloco el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso era el 28, el número más grande sin importarme el signo. Tiene signo negativo, el resultado tiene signo negativo. Bien, en el caso del producto de los números enteros, vamos a utilizar la regla de los signos. Más por menos, menos, más por más, más, menos por más, menos, menos por menos, más. Es decir, que si los signos son iguales, nos da positivo. Si los signos son distintos, nos da negativo. Por ejemplo, si tengo menos 3 multiplicado por 4. Me fijo en los signos. El 3 tiene signo negativo y el 4 tiene signo positivo. Menos por más, el resultado es negativo. 3 por 4, 12. Y de esa manera vamos a realizar el producto de números enteros. En el caso de la resta, también puede ocurrir que reste dos números positivos. Por ejemplo, 19 menos 6. El 19 y el 6 son números enteros y la resta también es un número entero y nos va a dar 3. En el caso de que quiera restar dos números negativos,
Por ejemplo, menos 6 menos menos 3. ¿Sí? Es la resta de dos números negativos. Los dos pertenecen a los enteros. Aquí vamos a aplicar la regla de los signos para suprimir ese paréntesis, es decir, sacarlo. Cuando eran iguales, el resultado era positivo, menos por menos, más. Entonces nos va a quedar menos 6 más 3. Y esto nos da como resultado menos 3. En el caso de la división de los números enteros, vamos a hacer la división de los números sin importarnos el signo. Por ejemplo, menos 30 dividido 6. Entonces, primero aplico la regla de los signos, menos por más, menos, y 30 dividido 6, 5. Recordemos que la división no siempre el resultado pertenece a los enteros. Los números racionales son aquellos que pueden representarse como el cociente de dos enteros. Se representan con el símbolo Q, de esta forma. Entonces me dice, los Q son los A sobre B, tal que A y B pertenecen a los Z. Se tiene que cumplir que B sea distinto de 0. El denominador no puede ser 0. Bien, aquí ¿qué ocurre? Tenemos bien definida la suma, la resta, la multiplicación, y ahora sí está bien definida la división. Si yo divido dos números racionales cualesquiera, obtengo como resultado otro racional. Bien, las propiedades heredan todas las propiedades de los números enteros y aparecen dos propiedades nuevas. La primera es la existencia del inverso multiplicativo. Me dice que todos los números racionales, excepto el 0, tienen un inverso multiplicativo, de manera que al multiplicar el número por su inverso, obtenemos el 1. Entonces, si nosotros tenemos un número racional, cualquiera, A sobre B, esta propiedad me asegura que va a existir un número A sobre B a la menos 1, que va a ser el inverso multiplicativo, de manera que cuando yo los multiplique me da como resultado 1. Por ejemplo, tengo 4 tercios. Pertenece a los racionales porque el 4 y el 3 son números enteros y lo puedo expresar como una fracción, 4 tercios. El inverso multiplicativo de este número va a ser 4 tercios y le ponemos el menos 1. Esto tiene que ser igual a 1. Tengo que observar que al multiplicarlo me tiene que dar 1. Entonces si yo hago 4 tercios por 3 cuartos, me va a dar 4 por 3, 12, 3 por 4, 12, 12 dividido 12 me da 1. Y se cumple. Lo que me asegura esta propiedad es que no importa cuál sea el número que a mí se me ocurra, siempre y cuando sea racional, va a existir ese número. La siguiente propiedad es la propiedad de la densidad, que me dice, entre dos números racionales existe un racional entre ellos. Dos números cualesquiera que sean racionales, hay un racional en medio de ellos. Esto quiere decir que si yo aplico esta propiedad muchas veces, voy a tener infinitos números entre dos números racionales. Bien, suma y resta de números racionales con el mismo denominador. Es algo de esta forma. A sobre B más C sobre B. Cuando tienen el mismo denominador, colocamos el denominador y sumamos los numeradores. Lo mismo va a ocurrir con la resta, solo que en vez de sumar vamos a restar. Por ejemplo, si yo tengo 7 tercios más 5 tercios,
coloco el mismo denominador, 3, y hago 7 más 5. 7 más 5, 12 tercios. Cuando obtengo un resultado, verifico si lo puedo simplificar, es decir, dividir al numerador y al denominador por el mismo número. En este caso, observo que a 12 lo puedo dividir por 3 y me da un número entero. Al 3 también lo puedo dividir por 3. Entonces voy a simplificar. 12 dividido 3 de 4. 3 dividido 3 de 1. Y esto nos da 4. Siempre verificamos que podemos o no simplificar para que los cálculos sean más sencillos. Ahora vamos a ver la suma y resta con distinto denominador. ¿Sí? Por ejemplo, 3 quintos más 7 medios. En este caso nosotros tenemos que encontrar un número que pueda ser dividido por 5 y por 2. Ese número es conocido como el mínimo común múltiplo. Hacemos una lista de los múltiplos de 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Y podemos seguir. Los múltiplos del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y ahora observo si hay dos números que sean iguales, pero el primero que aparece. En este caso, el primero es el 10. Ese valor es el que conocemos como el mínimo común múltiplo. En la práctica lo que hacemos es multiplicar los denominadores y colocar ese valor. Entonces, 2 por 5, 10. El común denominador es 10. Y hacemos el proceso. 10 dividido 5. Voy a borrar esta parte. Hacemos el común denominador 10 dividido el primer denominador 5. Esto nos da 2. A ese resultado lo multiplicamos por el numerador 3 más. Hacemos lo mismo con la segunda fracción. El común denominador dividido el segundo denominador. 10 dividido 2 de 5. 5 por 7. Entonces hacemos 2 por 3, 6, más 5 por 7, 35 sobre 10. La suma nos da 6 más 35, 41 sobre 10. Observo si es que puedo simplificar, en este caso no, y ahí queda el resultado de la suma con distinto denominador. Ahora vamos a ver cómo realizar el producto. El producto de números racionales se dice que se realiza derecho, porque hacemos A sobre B por C sobre D. Vamos a multiplicar numerador con numerador, A por C, y eso colocamos en el numerador. B por D, denominador con denominador, y eso va al denominador. Veamos un ejemplo. 3 quintos por 7 cuartos. Entonces, multiplicamos numerador por numerador. 3 por 7, 21, sobre 5 por 4, 20. Y de esa manera vamos a realizar el producto. Si queremos simplificar antes de multiplicar, vamos a ver otro ejemplo. Se me presenta esta situación. 21 cuartos por
1 séptimo. Vamos a simplificar numerador con denominador, es decir, simplificamos cruzado. En este caso puedo simplificar el 21 dividido 7, me queda de 3. 7 dividido 7, 1. Y ahora sí procedemos a multiplicar. 3 por 1, 3 dividido 4 por 1, 4. ¿Qué pasaba si yo no simplificaba? Por ejemplo, tengo 21 sobre 4 por 1 séptimo. 21 por 1, 21. 4 por 7, 28. Y ahí puedo simplificar. Y eso me quedaría 3 cuartos. Le saco la séptima, le saco la séptima y me queda el mismo resultado. Puedo simplificar antes o simplificar el resultado. En el caso del cociente, tenemos A sobre B dividido C sobre D. En este caso se dice que multiplicamos cruzado, porque vamos a hacer A por D y el resultado lo vamos a colocar en el numerador. Y vamos a hacer B por C y eso lo vamos a colocar en el denominador. Entonces nos va a quedar A por D dividido B por C. ¿Cómo nos quedaría esto? 14 quintos dividido 2 tercios. Entonces hacemos 14 por 3, 42, dividido 2 por 5, 10. Vemos si lo podemos simplificar. Y sí, les puedo sacar justamente la mitad. La mitad de 42, 21 y la mitad de 10, 5. En la división multiplicamos cruzado y simplificamos derecho. Es decir, vamos a simplificar numerador con numerador o denominador con denominador. En este caso, yo podía simplificar al 14, le sacaba la mitad y me quedaba 7, y a la mitad de 2, 1. Entonces hago 7 por 3, 21. 5 por 1, 5. Y obtenemos el mismo resultado, 21 quintos. Bien, ahora vamos a ver los números decimales. Un número decimal es la expresión de un número no entero, que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, que va separada por una coma. Y son una manera particular de escribir fracciones cuyo cociente no es entero. Por ejemplo, si escribo 8 quintos y realizo esa división, es 1,6. La parte entera es 1 y la parte decimal es 6. Los números decimales se clasifican en exactos, donde la expresión decimal es exacta. Tiene un número finito de cifras decimales. Por ejemplo, 1,563. En la parte de números decimales periódicos puros, llamamos periodo al número que se repite. Por ejemplo, 1,6 periódico, esto significa que es 1,6666 infinito. ¿Sí? Y después tenemos los números decimales periódicos mixtos, que tienen una parte que es finita y una parte que es periódica.
Este número sería 17,37777 y se repiten infinitamente el 7. Lo que nos va a interesar a nosotros es cómo realizar el pasaje de números decimales a fracciones. Vamos a ver en el caso de que sea exacto. Bueno, nosotros pusimos como ejemplo 1,563. Bien, para pasarlo a fracción o expresarlo como fracción, voy a colocar el número que observo sin importarme la coma. ¿Sí? Si no me importa la coma, yo veo 1,563. Y si yo veo ese número, digo, es 1563. Y ahora lo vamos a dividir. Coloco 1 y ahora voy a colocar tantos ceros como cantidad de números decimales tenga. ¿Cuántos lugares decimales tengo? 1, 2, 3. Voy a colocar 1, 2 y 3. Veamos otro ejemplo. 0,58. Es exacto porque solo tiene 2 lugares decimales. La cantidad es finita de números decimales. El número que observo es 0,58. El 0 no le llevo importancia y solo voy a colocar el 58, que es el número que observo. Sobre y colocamos un 1. ¿Cuántos lugares decimales tiene? 1, 2. Coloco 2 ceros y ya lo expresé como fracción. Cuando lo expreso como fracción, también puedo simplificarlo. En este caso, si le saco la mitad, me quedaría 29 sobre 50. Y representa el mismo número decimal finito. En el caso de los números decimales periódicos puros, nosotros pusimos como ejemplo 1,6 periódico, esto es igual. Colocamos el número que observamos, en este caso sin el periodo y sin la coma, veo el número 16, y vamos a restar la parte que está fuera del arquito o del periodo. En este caso es la parte entera, que es el 1. Y abajo vamos a colocar tantos 9 como lugares decimales tenga. En este caso tiene un lugar decimal, va a tener un solo 9. 16 menos 1, 15 novenos. Entonces, si yo coloco en la calculadora 15 dividido 9, me queda 1,66666, infinito 6. En el caso de los periódicos mixtos, nosotros colocamos 15, a ver cuál valor colocamos de ejemplo, 17,37. Bien. 17,37 periódico. Coloco el número que observo sin importarme la coma y el periodo. Y bueno, veo el número 1737. Le resto la parte que está fuera del periodo. El número que observo fuera del periodo es el 173, dividido la cantidad de 9 según la cantidad de números decimales dentro del periodo. En este caso hay uno solo, que es el 7, entonces voy a colocar un solo 9. Y voy a colocar tantos ceros como lugares decimales fuera del arco tenga. En este caso tengo solo el 3, es un lugar decimal, y le agrego el 0. Entonces es 1737 menos 173, y eso nos da 1564 dividido 90.
Entonces 1564 dividido 90 nos da 17,37777 infinita. Veo si lo puedo simplificar y le puedo sacar justamente la mitad. La mitad de 1564 es 782 y la mitad de 90, 45. Y ese es el número expresado como fracción. Ahora vienen los números irracionales. Son aquellos números que no se pueden expresar como fracción. Son expresiones decimales con infinitos decimales que no tienen un orden de formación, es decir, que no se repiten. Y por ejemplo tenemos a pi, que es 3,14, 15, 92, 65, 35, y tiene infinitos decimales, pero ninguno se repite, no tiene un orden de formación, entonces no lo puedo expresar como una fracción. Raíz de 2, 1,41, 42, 13, 56, 24, no tiene tampoco un orden de formación ni se repite con un cierto parámetro. Entonces, esos números no los puedo expresar como una fracción. Y esos son los que conocemos como números irracionales. Y la unión de los números racionales con los irracionales forman lo que nosotros conocemos como números reales.